bendiga, mi amado hermano, grande, rica y poderosamente. Continuamos en esta noche nuestro estudio en la carta de Santiago. Padre eterno, dirígenos y guíanos y permite, Señor, que podamos poner en práctica lo que enseña tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. A manera de repaso, vamos a ver los versículos que observamos la semana pasada. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Dios nos ha dado 2 oídos y una boca. Esto no es casual. Es para que escuchemos 2 veces y oigamos más de lo que hablamos. Dios quiere que escuchemos más de lo que hablamos. Señalamos en la semana pasada que se trata a partir de este verso detalladamente el vivir del cristiano. Todo hombre debe ser pronto para oír la palabra de Dios, porque en esta está la vida. En el mucho hablar está latente el pecado. Por esta razón el cristiano debe ser cuidadoso con lo que dice y cómo lo dice y cuándo lo dice. En el capítulo 10, versículo 19 de Proverbios, leemos lo que dice la palabra. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hay congregaciones que envían nuevos convertidos a la calle a predicar y nosotros consideramos que un nuevo convertido es un niño en la fe, un neófito es un niño en la fe y es recomendable adoctrinarlo primero antes de que salga al campo de batalla, pues no es conveniente lanzar un recién convertido a la calle porque puede causarle mucho daño y también él puede confundir a personas porque está creciendo en su fe. El versículo concluye diciendo que debemos ser tardos para la ira. Tristemente, muchos discuten acerca de política, deporte, religión y pierden el control de su carácter, es decir, pierden los estribos. Nuestras convicciones han de ser firmes, basadas en el fundamento puesto por nuestro Señor Jesucristo, que es su santa palabra. Por eso, uno no debe iniciar una discusión absurda con incrédulos. Recuerde que ellos darán su cuenta a Dios. En el verso 20 leíamos: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Decíamos en esa ocasión que el hombre no tiene ira santa. Se prende como un bombillo y ofende al prójimo y a Dios mismo. Cuando nos sentimos enojados, es mejor callar, calmarse y conectarse con Dios. Recuerden lo dicho por el Señor haciendo uso del apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4 y versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enojo humano nunca podrá agradar a Dios. El enojo humano lleva al hombre a actuar en contra de los demás. Piensa en Caín. Por una ira irracional mató a su hermano Abel. En Génesis capítulo 4, versículos 5 y 6 leemos: pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Esto lo tomamos de la Nueva Versión Internacional. Vamos a los hermanos que deben correr del enojo, porque el enojo es un mal consejero que generalmente desagrada a Dios. En el versículo 21 leíamos: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Contrario al enojo, Santiago presenta aquí la mansedumbre. El verso recomienda que dejemos la carnalidad. Hermano, no hay cristianismo carnal. No podemos ni debemos ser personas maliciosas. Fielmente creemos que si usted le es fiel a la Biblia, las instrucciones que Dios le da en ella le van a ayudar a usted a apartarse del pecado. Santiago 1:21 concluye afirmando que la palabra puede salvar vuestras almas. La salvación puede ser interpretada desde 3 tiempos verbales. Tiempo pasado: he sido salvo por la sangre de Cristo del poder del pecado que ataba mi alma. Ya ese poder no puede atar mi alma. Presente: estoy siendo salvado del dominio que el pecado hace sobre la humanidad entera. Ese dominio no tiene influencia sobre mí porque yo estoy en Cristo en este momento. Futuro: seré salvado de la presencia del pecado porque
en la eternidad no estará presente esa mala influencia satánica que hoy afecta a la humanidad. Hermanos, como hijos de Dios, nunca debemos apartarnos de su palabra. Cada día debemos leerla para encontrar en ella el consuelo y los consejos de Dios para nosotros. En la Biblia está el secreto para permanecer firmes hasta el final de nuestra carrera aquí en la tierra. En el versículo 22 leemos: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Del verso 22 hasta el verso 25 es un solo párrafo acerca de la vida práctica del cristiano. Además de escuchar la palabra de Dios, es necesario ponerla en práctica. En la iglesia de Cristo no puede haber personas teóricas, pues la fe se vive en el día a día. Se pone en evidencia cuando hablamos y accionamos. Es sumamente importante el oír la palabra, pero es más importante el ponerla en práctica. Veamos Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando Dios dice aquí, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, déjese de teorizar planteando que todo hombre miente y comience a hablar la verdad, haciendo uso de la verdad, porque de lo contrario usted se perderá. Así también, cuando se nos manda a no jurar, nuestro Señor fue claro y preciso en esta carta, en el capítulo 5, versículo 12, cuando dijo: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 7, la Biblia declara, diciendo: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Si usted persiste en seguir jurando, después de que el Señor Jesucristo dijo que no, entonces va a ver usted qué cuenta le va a dar a Dios, porque ya Él le dijo que no, y usted persiste, entonces usted se atiene a las consecuencias. Usted puede ser una persona habituada a leer diferentes libros históricos, poéticos, literarios o científicos. Sin embargo, ninguno de estos le va a sugerir ser una persona de acción, como lo pide la Biblia. Esos libros no le van a redarguir, pero la Biblia enseña que si usted no la pone en práctica y viene a los pies de Jesús, usted morirá en delitos y pecados y usted se perderá. No normalice el pecado, no te autoengañe. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8 leemos: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermano, no se engañe, no normalice el pecado. Versículo 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Amado, la Biblia como un espejo te devuelve tu propia imagen, lo que realmente eres delante de Dios. La Biblia te revela aquellas cosas que no están funcionando bien en tu vida, mi hermano, para que tú la arregles. No para que te la tape con maquillaje, sino para que te la estirpe. Ella te muestra los defectos y cuando tú te vas olvidando lo que viste y no actúas para resolver ese problema, entonces tú te estás haciendo como el hombre que vio su rostro en el espejo y se olvidó al poco rato de cómo era. Estimado oyente, no pase por alto el llamado de la palabra de Dios para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Deja que la palabra del Señor dirija tu vida. Mira como lo enseña en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Déjese guiar por la palabra de Dios. El versículo 25 nos dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo,
sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado en lo que hace. La Biblia es la ley perfecta. Si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Dios no premia la desobediencia. Hay personas que han prosperado enormemente dejando muy atrás los principios establecidos en la palabra de Dios. Sin embargo, son personas que viven tristes. A pesar de que tienen grandes fortunas y bienes, en sus adentros son muy infelices. La razón es que se han olvidado de Dios. Y Dios se olvida de quien se olvida de él. El ser próspero humanamente hablando no es sinónimo de ser bienaventurado. Versículos 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora Santiago nos dice que el hablar debe ir acorde a lo que se cree. El cristiano tiene cuidado con lo que dice y cómo lo dice y cuándo lo dice. Por esa razón veíamos cuando iniciamos este estudio de hoy que no hay necesidad de jurar. Cuando la lengua actúa de manera desenfrenada, se pierde la capacidad de oír. Hay personas que les gusta hablar siempre. También en ese aspecto debemos ser cuidadosos. En Proverbios capítulo 10, versículo 19, la palabra nos dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En Efesios 4:29 la Biblia nos manda: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La verdadera religión se basa en la palabra de Dios y se ocupa de aquellos que menos pueden. Algo que distingue a los verdaderos creyentes es que no se dejan corromper en medio de este mundo corrupto. Ellos saben que no pueden ser igual al sistema mundanal porque no son del mundo. Hermanos, no somos de este mundo. Los verdaderos creyentes reconocemos que no somos de este mundo, como tampoco lo fue nuestro Señor Jesucristo. En San Juan 17:16 leemos: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No somos del mundo. Es mi oración sincera delante de Dios que continúe creciendo en la gracia de Dios la iglesia de Cristo, y que cada día más nos parezcamos al Señor Jesús y menos al mundo. Dios te continúe bendiciendo grande y ricamente hoy, mañana y siempre. Amén y amén. El próximo sábado continuamos con el capítulo 2. Dios te bendiga.